Continuando con este contexto de la lógica filosófica, vamos a ver algunas líneas o algunos enfoques que esta nos permite estructurar el pensamiento y el raciocinio para no cometer algunos hechos que no son propiamente objetivos dentro del desarrollo de la inteligencia humana. Mirábamos hace un par de días que la lógica es justamente aquella disciplina que le contribuye al hombre a ordenar, a sistematizar su pensamiento, y hablábamos sobre una afirmación, por acá está, que ella contribuye a amueblar el cerebro, es decir, a darle una organización. Y habíamos hecho un énfasis inicialmente en lo que es el silogismo, que es el tema propiamente que nos converge en esta oportunidad. Y en este apartado vimos que su padre o fundador es Aristóteles, que el silogismo tiene tres componentes, que es la premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Bueno, dentro del silogismo hay varias líneas. Tenemos en esta oportunidad el silogismo formal, que también es el mismo silogismo aristotélico. Este término denota que es lo contrario al silogismo matemático. Y para ello hay unas reglas, puesto que es importante que queden claros algunos parámetros para que los silogismos sean correctos, es decir, para que los silogismos sean válidos. También hay silogismos que no son válidos, es decir, pueda que tengan pertinencia en su estructura, se apliquen los pasos, es decir, la premisa 1, premisa 2 y la conclusión, pero no son válidos puesto que no se puede llegar a una conclusión correcta si la premisa 1 y la premisa 2 son incorrectas, o viceversa. No se puede llegar a una conclusión incorrecta si las premisas son correctas. Son pues reglas generales que tiene en este caso el silogismo, y a partir de ahí se define lo que es válido y lo que no es válido, pero aclaro, sin descartar que en su estructura general hay un silogismo establecido. Los silogismos tienen unas figuras, les socializo 3 figuras básicas, aunque son 4. Estas fueron creadas o dadas por Aristóteles desde la antigüedad. Veamos la primera figura, MP, todo hombre es inteligente. SM, Aristóteles es hombre. SP, la conclusión. Luego Aristóteles es inteligente, como quien dice, premisa 1 o premisa mayor, premisa 2 y la conclusión. La segunda figura, PM, ningún hombre tiene alas. SM, todos los pájaros tienen alas. La conclusión, luego ningún pájaro es hombre. Figura número 3, observemos aquí también a la parte derecha que ahí está la estructura. MP, todos los colombianos hablan español. MS, todos los colombianos son latinoamericanos. Y la conclusión, luego algunos latinoamericanos hablan español. Ustedes se preguntarán, ¿y qué quiere decir cada una de estas letras o cada uno de estos términos? Para que se los expongo. La premisa mayor y la premisa menor están compuestos de 2 estadios. La palabra M en la premisa número 1 quiere decir premisa mayor. En el estadio 2 quiere decir la premisa menor, que es un predicado, y la premisa o la conclusión, el término menor, sería la S, que es la conclusión. ¿Listo? Por acá está. Esta misma estructura. Veamos por acá otros ejemplos. Por acá está. El mismo aristotélico, que como les comentaba, es el mismo silogismo formal. Veamos el primer ejemplo. Todo hombre es inteligente, premisa mayor. Aristóteles es hombre, premisa menor. Y la conclusión, luego Aristóteles es inteligente. Veamos ahora haciendo uso de las figuras. Hombre, término medio, M, está en las 2 premisas y no es la conclusión. Inteligente, término mayor, que es P, está en el predicado de la conclusión
y en la premisa mayor. Aristóteles, término menor, S, sujeto de la conclusión y está en la premisa menor. Por aquí a la derecha se les da la explicación de estos elementos. Y es que el silogismo consta de dos juicios, como ya lo sabemos, la premisa mayor y la premisa menor desde Aristóteles. Y en términos generales, si nos devolvemos a la explicación, por acá hablábamos de que consta de un primer razonamiento llamado silogismo, un segundo razonamiento llamado razonamiento lógico y un tercer momento, razonamiento conclusivo. Bueno, no está, pero ya se nos ha explicado en otra oportunidad. O por la modernidad, Bacon nos hablaría de los famosos axiomas, axioma 1, axioma 2 y la conclusión. Es lo mismo, solo que lo que le cambia es la forma, pero el fondo es la misma estructura. ¿Listo? Bueno, ahora dentro de este marco de la lógica filosófica, teniendo ya visto lo que son los silogismos y que seguiremos profundizando en la construcción de varios ejemplos y allí pues teniendo en cuenta cada una de estas reglas, vamos ahora a contextualizar brevemente lo que es la teoría de conjuntos y enfocándolo en lo que es el diagrama de Venn, que hace parte también de la lógica filosófica. La teoría de conjuntos hace parte no solamente de filosofía, sino también de matemáticas, hace parte del lenguaje, y esta lo que pretende es llegar a un conocimiento mucho más estructurado y mucho más objetivo. En el caso nuestro, va a ser desde diagrama de Venn. Aclaro, también se aplica para matemáticas, haciendo uso de corchetes, haciendo uso de otros elementos, y en el lenguaje se hace uso también de signos, de letras. Bueno, en el caso de filosofía, aunque también lo anterior es filosófico, pero en el diagrama de Venn se enfoca mucho más en esta línea. Entonces, vamos a contextualizarlo de la siguiente manera. En el diagrama de Venn, lo que pretende es mostrar gráficamente un problema específico y se hace a partir de dos conjuntos en común. Como vemos en la ilustración, el A y el B. Dos conjuntos, por lo general siempre va a arrancar o inicia así. Pueden ser en círculos. ¿Listo? Miremos la siguiente presentación. Con este ejemplo, tenemos dos conjuntos, que es el mismo de atrás, A y B, pero que estos ya tienen dos elementos. Y es que en el conjunto A tiene unos cuadros amarillos y en el conjunto B tiene unos cuadros verdes. ¿Listo? Es el mismo de atrás, el A y B. En esta ilustración no tiene nada en común. Acá es que ya tiene dos elementos, son los cuadros amarillos y los cuadros verdes. Bueno, miremos ahora el tercer ejemplo. Acá, con el conjunto A, con el conjunto B, va a tener un elemento agregado que se llama la intersección. Y es que hay una relación entre los dos por el cual los está uniendo. Y esto se le conoce también, esta zona de intersección, como inter, que es la unión entre los dos conjuntos. ¿Cómo se materializa esto? De la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, vemos que en los dos conjuntos tenemos en el A cuadros de diferentes colores, tenemos en el B varias figuras de color verde, y en la zona de intersección, en la zona inter, en la zona amarilla, están los cuadrados que son verdes. Se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la precisión lógica o cuál es la razón de ser de estos esquemas en filosofía? Que de hecho por acá en la primera exposición, acá en la teoría de conjuntos, les expuse sus esquemas. Aquí lo que pretende es clasificar una serie de conocimientos y de razonamientos de manera sistematizada y organizada, puesto que se llega a una conclusión, a
o aplicar un juicio de una manera más objetiva y más coherente. Recordemos los principios que hemos dado desde la semana pasada. No se pueden llegar a conclusiones si antes no ha sido a partir de un proceso deductivo, analítico y sobre todo objetivo, es decir, organizado. Otro de las líneas de la lógica filosófica es las tablas de verdad, que esta tiene mucho más énfasis en el asunto matemático, en la relación matemática, pero que también permiten desarrollar un proceso argumentativo, un proceso racional y que con ella se llega a conclusiones objetivas. Para esa oportunidad les voy a dar la actividad o les voy a dar la tarea para que ustedes investiguen en sus fuentes qué es la tablas de verdad y cuál es su aporte dentro del marco del conocimiento o dentro del marco de la construcción filosófica en el ser humano y cuál es el aporte que hace dentro del marco de la construcción lógica en el ser humano. En la próxima semana seguiremos profundizando y haremos algunos ejercicios de lo que es la tabla de verdad. Aunque esto es más de trigonometría o de matemática, pero tiene alguna relación con el hecho filosófico. Para concluir entonces, los esquemas que hemos visto son los que contribuyen a la estructura y a la organización mental del ser humano, puesto que las ideas no pueden quedar de manera divergente, es decir, de manera subjetiva o que quede divagando, sino que todo pensamiento está estructurado, está organizado y tiene una serie de procedimientos. Y la lógica con el silogismo es la que nos contribuye a que esos pensamientos estén organizados y que tengan un proceso y que tengan una serie de parámetros. La aristotélica, lo mismo que formal, que lo que quiere caracterizar es que lo que lo hace diferente a la lógica matemática. Con la teoría de conjuntos, de manera especial en el énfasis con la diagrama de Venn, podemos contextualizar que estos ayudan a organizar y a sistematizar el pensamiento de una manera más sistematizada o más estructurada. Luego, con las tablas de verdad, continuaremos contextualizando en qué le contribuye esta a la construcción de la lógica filosófica. Estudiantes, nos encontramos en Zoom y allí vamos a contextualizar de una manera más significativa unos ejemplos muy concretos donde vamos a aterrizar los ejemplos de la teoría de conjuntos teniendo en cuenta el diagrama de Venn y, si es el caso, también continuaremos construyendo algunos silogismos desde el enfoque aristotélico. Y recuerden indagar e investigar lo que es las tablas de verdad sobre su aporte que le hace la filosofía y a la lógica. Y próximamente vamos a profundizar sobre esta línea y construiremos algunos ejemplos como para ampliar un poco más ese panorama de la lógica filosófica. Quedamos atentos.